Comisión de Constitución, que es la 17ª sesión ordinaria del día de hoy, martes 29 de septiembre del año 2020. Vamos a pedirle a nuestra directa secretaria técnica, la doctora Patricia Durán, por favor que estemos todos enganchados en la plataforma virtual Microsoft Teams. También Congreso 550 de televisión, pero también, como no, en la plataforma Facebook. Así que vamos entonces a dar ya inicio oficial a la sesión del día de hoy, agradeciéndole a estos amigos, ilustres invitados. Tenemos el honor de tenerlos presentes y poder escuchar sobre temas tan importantes, ahora que ya acabó, digamos, el cronograma de la reforma electoral, para terminar con la reforma política en la que estamos todos abocados. Así que nuestros buenos días, señores congresistas, siendo exactamente las 11:10 de la mañana, 11 horas con 10 minutos, del día martes 29 de septiembre de 2020, vamos a proceder a pasar la lista de asistencia a efectos de verificar el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión. Doctora Durán, por favor, sírvase pasar la lista de asistencia a los señores parlamentarios. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Buenos días, señores invitados. Pasaré lista por orden alfabético. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista Columbus Murata. Presente. Gracias. Congresista Costa Santolaya. Presente. Gracias. Congresista González Cruz. Congresista Gupioc Ríos. Presente, Robinson Gupioc. Buenos días con todos. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Presente, buenos días con todos. Gracias. Congresista Yauli Romero. Presente, señorita. Buenos días con todos. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mesía Ramírez. Presente. Gracias. Congresista Omonte Durant. Presente. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. Congresista Retamoso Lezama. Buenos días, presente. Gracias. Congresista Roel Alba. Buenos días, presente. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Quispe Suárez. Quispe Suárez presente, secretario técnico. Gracias. Señor presidente, no sé si me podría permitir volver a llamar a los congresistas que no he podido registrar su asistencia. Sí, por favor, porque entiendo que se están integrando poco a poco, así que adelante, por favor. Muchas gracias. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista González Cruz. Congresista Lazo Villón. Congresista Mamani Barriga. Congresista Pineda Santos.
Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. Congresista Salinas López. Congresista Yupanqui Miñano. Señor presidente, ha presentado licencia a la congresista Rosario Paredes Eizaguirre. El quórum para la presente sesión es de 13 señores congresistas. El congresista Raime Marín no ha podido registrar su asistencia de forma verbal porque tiene problemas con el audio, pero lo ha hecho de manera escrita a través del chat de la sesión. Y con la presencia suya, estamos con 13 señores congresistas presentes. Existe el quórum suficiente para poder iniciar la sesión el día de hoy. Buenos días, señor presidente, señorita secretaria técnica. Lazo Villón presente, por favor. Gracias, señora congresista Lazo Villón. Señor presidente, 14 señores congresistas presentes. Muchas gracias, doctora Durán. Entonces, con el quórum correspondiente se da inicio a la 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo de sesiones 2020-2021. Sesión despachos. Señores congresistas, a través de la plataforma virtual de Microsoft Teams, así como por el aplicativo WhatsApp, se han enviado el reporte, los documentos recibidos y remitidos por esta comisión del 7 al 27 de septiembre de 2020, así que como los proyectos de ley, tratados ejecutivos y decretos de urgencia ingresados durante el mismo periodo. Si tuvieran interés en alguno de estos documentos, por favor solicitarlo a través de Secretaría Técnica. En cuanto al acta, por la plataforma Microsoft Teams y el aplicativo WhatsApp se han alcanzado las actas de la 15ª y 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución de fecha 1 y 8 de septiembre de 2020, así como de la 15ª y 16ª sesión extraordinaria de fecha 19 de agosto y 2 de septiembre de 2020 respectivamente. Si no hubiera alguna observación a estas actas, por favor someter al voto la aprobación de las mismas, de estas 4 actas, puesta a su consideración. Bueno, si no hubiese alguna atingencia, observación, doctora Durán, por favor, con la misma asistencia de los señores congresistas, pasar a la votación para la aprobación, repito, de la 15ª y 16ª sesión extraordinaria y la 15ª y 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento de fechas 1 y 8 de septiembre de 2020 en cuanto a las sesiones ordinarias, 19 de agosto y 2 de septiembre del mismo año en cuanto a las extraordinarias. Así que, por favor, doctora Durán, someta al voto las actas. Congresista Chejade Moya. A favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. A favor. Gracias. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Gupiok Ríos. Congresista Gupiok Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Lazo Villón. Lazo Villón a favor. Gracias. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Gracias. Congresista Yauli Romero. A favor. Gracias. Congresista Manuel Barriga. Congresista Mesías Ramírez. A favor. Gracias. Perdón, congresista Gupiok Ríos, ¿me dijo el sentido de su voto? Sí, disculpe, tuve problemas. Robinson Gupiok a favor. Gracias. Congresista Omonte Durant. A favor. Gracias. Congresista Pineda Santos. A favor, señorita secretaria. Por favor, mi asistencia también. Gracias. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor. Gracias.
Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Presente. Señor congresista, estamos votando las actas, las 4 actas que están en la agenda. Sí, aprobado. Tuve problema de la señal, disculpe. Gracias. Congresista Quispe Suárez. Congresista Quispe Suárez. A favor, Quispe Suárez, a favor. Gracias. Señor presidente, han sido votadas las actas por unanimidad de los presentes. 15 señores congresistas han votado. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Pidiendo a los señores parlamentarios que por favor no se olviden de apagar sus micrófonos para que no haya malos entendidos ni se cuele de alguna manera algunos ruidos molestosos, alguna conversación impropia que a veces suele pasar. Así que les agradeceríamos a todos apagar sus micrófonos mientras un señor parlamentario colega esté en el uso de la palabra o algún invitado haciendo su respectiva exposición. Vamos a pasar entonces, se han aprobado por unanimidad entonces las actas de la 15ª y 16ª sesión ordinaria, así como la 15ª y 16ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, así que les agradecemos a todos ustedes por la confianza. Sección informe, si algún congresista quisiera informar un tema brevemente, este es el momento de hacerlo. Por favor, sirva a indicarlo. Presidente, soy Carmen Omonte, brevemente. Sí, está Omonte, adelante. Gracias, presidente. Dentro de las funciones de semana de representación, tuve la oportunidad de reunirme el jueves 24 con representantes de diferentes sindicatos estatales, quienes hicieron llegar a través mío a la comisión su preocupación sobre el informe, la votación pendiente del decreto de urgencia 014, que todos sabemos es sobre las negociaciones colectivas. A raíz de esa reunión y de su solicitud, he hecho llegar a la comisión el oficio 190 y ya en sección pedidos lo especificaré. Muchas gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias, congresista Omonte. Y sí, vamos a pasar a la sección pedidos. Hay que tratar de hacerlo breve. Cualquier tema de debate yo agradecería que sea después de la exposición de los señores invitados que están esperando ya hace varios minutos. Incluso tenemos una colega expositora del hermano país de Chile que ha tenido la amabilidad y la gentileza de aceptar la invitación. Entonces vamos a debatirlo después, pero sí, teniendo después de las exposiciones y del debate de las exposiciones sobre la bicameralidad y la restauración del Senado, que es una reforma política tan importante que espero que se pueda aprobar más adelante, sería importante sí, debatir después, de las exposiciones, y con la disculpa de los señores congresistas, este tema que la congresista Omonte ha señalado, porque ya estando en la sesión pedidos, durante la semana pasada, que fue la semana de representación, como ustedes bien saben, se han atendido a diversas organizaciones que han presentado sus reclamos, debido a que esta comisión no habría cumplido con revisar los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario, pese a que se les ha informado de que se ha avanzado, y que el congresista Gino Costa ha hecho lo que está a su alcance, en el tiempo, de los 5 meses que estamos trabajando, a través de el estudio de más de 69 decretos de urgencia, entre otros decretos, legislativos. Pero aún así debo señalar que han habido algunas quejas que se centran por no haberse analizado los decretos de urgencia todavía el 014-2020, que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público, y el 016 del año 2020, que también entiendo que es lo que se ha referido la congresista Omonte, y el 016 y el 014, que establecen medidas en materia de los recursos humanos del sector público, y el 020-2020 que modifica el decreto legislativo 1071,
así como el decreto legislativo que norma el arbitraje, así como el decreto legislativo 1492, que aprueba disposiciones para la reactivación y continuidad y eficacia de las operaciones vinculadas a la cadena logística exterior, entre otros. Este tipo de reclamos sociales de la ciudadanía no son recientes. Desde que esta comisión fue instalada se han recibido diversos documentos de gremios sindicales y portuarios, así como asociaciones, los que han sido enviados al grupo de trabajo que coordina el señor congresista Gino Costa Santolaya para su atención. En tales misivas solicitan la priorización del estudio de estas normas por su cuestionada constitucionalidad. Inclusive varios de los congresistas miembros de esta recomisión han presentado oficios solicitando también se esclarezca fecha o se priorice el debate de estas normas, ¿no? Está el oficio del presidente de la comisión, de quien habla, el oficio del congresista Freddy Yauli Romero, del 18 de septiembre, con el oficio también del congresista Franco Salinas, de agosto pasado, en fin. No es un reclamo, por si acaso, para el congresista Gino Costa, en el sentido de que nos estamos quejando de su actuación. Entiendo que él está haciendo lo materialmente imposible para que esto salga adelante, pero sí estamos comunicando, porque es nuestra obligación en cuanto a la presidencia de la comisión, de poner en consideración del pleno de la comisión las inquietudes de la población, de muchos gremios, en este caso sindicales fundamentalmente. Debo decir que hasta el día de hoy, 29 de septiembre, todavía no se han recibido los informes de este grupo de trabajo y se entiende que esto se debe, como he dicho, a la excesiva carga procesal que tienen y por el escaso recurso humano que el propio señor congresista Gino Costa lo ha señalado en su debida oportunidad, que no le permitiría, según lo que ha dicho, avanzar como se quisiera, y de quien habla, el presidente de la comisión, ha estado coordinando con el señor Merino, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, para que le puedan, digamos, otorgar los asesores legales al congresista Costa, que es el encargado de este grupo de trabajo, de verificar la constitucionalidad o no de decretos de urgencia, decretos legislativos o tratados internacionales. Y bueno, ya en su momento nos explicará el congresista Costa sobre ello. Entonces, debido a tales circunstancias y considerando la necesidad de cumplir con nuestra función de control de constitucionalidad, las normas emitidas por el Poder Ejecutivo, sobre todas aquellas que han sido señaladas en el interregno parlamentario, creo yo de que deberíamos tener una solución después que los expositores tomen uso de la palabra, porque esto lo vamos a dilatar bastante, y someter de repente una votación. Hay que ver el del debate que puede salir, para si digamos hay mucho problema logístico, de recursos humanos o de carga procesal, llevarlo de repente al seno de la comisión para poder trabajar esos decretos de urgencia que, digamos, han sido tantas veces señalados, denunciados por gremios, por sindicatos, incluso por varios parlamentarios como la congresista Omonte el día de hoy, y que todavía no encuentran respuesta por ser, digamos, tan sensibles. Entonces, yo les agradecería que este tema lo veamos por un tema de respeto y de puntualidad con los señores parlamentarios, después que acabemos el estadio procesal de las exposiciones, tanto de la doctora Marisol Peña Torres de Chile, como del doctor Francisco Guiguren, como del doctor Alberto Borea Odría. Y después les prometo que abrimos el debate para tomar una decisión sobre algunos importantes o varios reclamos ciudadanos, y que incluso el día de hoy ha llevado a la congresista Omonte a señalar lo mismo. Así que con las dispensas del congresista Costa, que yo sé que quiere intervenir, le agradecería que esto lo toquemos después, ¿no? Después de las exposiciones de los señores invitados. Muy bien, orden del día. Señores congresistas, habiendo culminado el día de ayer, digamos, de debatir y votar todos los proyectos de ley de reforma electoral, el calendario se cumplía el día de ayer, el 28 de septiembre, acuérdense ustedes que esto debió cumplirse el 11 de abril, un año antes de las elecciones generales del próximo año, cuando juramos en el Congreso de la República como parlamentarios el 16 de marzo, el primer día del estado de emergencia y pandemia,
lamentablemente, tuvimos la necesidad de modificar el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones para dar un plazo adicional para poder, digamos, reformar el calendario electoral y una serie de normas de la reforma política electoral, cosa que hicimos, digamos, con mucho éxito. Y este calendario se extendió hasta el 28 de septiembre, hasta el día de ayer. Yo quiero, en verdad, felicitar a todos ustedes, a los 24 miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, a los titulares, pero también a los accesitarios, porque en verdad se ha cumplido un gran trabajo de la reforma electoral. Sin ustedes no hubiese sido posible lo que se ha aprobado hasta el día de hoy. Probablemente han quedado algunas cosas, probablemente el tema del voto preferencial fue rechazado por mayoría simple en su debida oportunidad en el mes de julio pasado. Es un tema, como han dicho los especialistas, debatible. Unos están a favor, otros en contra. Es un tema, además, que ya en la ley está eliminado. El Congreso disuelto ya eliminó el voto preferencial de cara a las próximas elecciones, a las subsiguientes del 2026. Se ha hecho esta excepción por la pandemia en este 2021, pero ya está eliminado. Pero más allá de eso, todo lo que nos hemos propuesto, señores congresistas, se ha cumplido. Y además felicitar a todos los miembros del Congreso, no solamente a los miembros de la Comisión de Constitución, tanto titulares como accesitarios. El día de ayer, en un, digamos, reconocimiento, el diario El Comercio, el decano, digamos, del Perú, ha hecho un balance de los cambios en materia electoral a cargo del Congreso de la República 2020-2021. Hemos suspendido, lo primero que se aprobó fue la suspensión de las elecciones primarias PASO el 19 de junio. Luego hemos aprobado la ley de la paridad y alternancia de sexo o paridad y alternancia de género, como le quieran llamar a ustedes, el 25 de junio, dando respuesta a 60 años de luchas legítimas de las mujeres por tener, digamos, mejor representación en la política peruana. Nosotros lo hemos hecho, y eso es un tema que hay que felicitar a todos ustedes, miembros de la Comisión, la Ley de Paridad y Alternancia de Género. También se ha aprobado la creación del Distrito Electoral para peruanos en el exterior con 2 escaños, el Distrito Electoral número 27. No es cierto que ningún Congreso anterior lo había aprobado, una reforma aguantada de más de 25 años, mis queridos amigos, en los que los peruanos en el exterior están muy contentos con la gestión de nosotros, de los 24 que la conformamos. También, eso fue aprobado el 4 de julio, también el establecer el 30 de septiembre como límite, o sea, el día de mañana, para inscripción de los partidos nuevos y para partidos que inscritos se afilien sus candidatos, ¿no es cierto? Eso lo aprobamos el 7 de agosto. Las normas sobre democracia interna, también lo hemos aprobado el 7 de agosto. La extensión de la jornada electoral de 8 a 12 horas, también ese día 7 de agosto. Hemos aprobado una reforma constitucional histórica, que son los impedimentos para postular en caso que hayan sentenciados con condenas en primera instancia. Es una reforma constitucional, la primera de esta gestión. Hemos aprobado las normas de financiamiento a los partidos políticos el 18 de septiembre. Hemos aprobado también la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para elegir por concurso meritocrático a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Eso también se aprobó en el mes de julio. Hemos aprobado el 6% del Producto Bruto Interno al sector educación. Hemos aprobado la eliminación de inmunidades en primera votación de parlamentarios, pero también de altas dignatarios ante juicios, cosa que está todavía en debate para una segunda votación. En fin, digamos, esta comisión ha sido muy prolífica y el Diario del Comercio ha hecho un balance positivo el día de ayer sobre la Comisión de Constitución, que además ha hecho todas estas reformas electorales en 5 meses. Y de los 11 dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución, 7, prácticamente el 70%, son leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de observación, en apenas 5 meses y en épocas de pandemia, donde todos nosotros y nuestros equipos técnicos, arriesgando nuestra salud, arriesgando nuestra integridad,
por el país, por la patria, y por la reforma electoral y por la reforma política, hemos salido adelante. Con las discrepancias, con los apasionamientos, con algunos temas que muchos no están de acuerdo y otros sí, pero hemos salido, y este es un tema de reconocimiento, y no quería dejar pasar la oportunidad en saludar y a felicitar a todos ustedes que han sido los protagonistas de estas reformas políticas electorales, que repito, han sido aprobadas en menos de 5 meses, ya son 7 leyes que están en vigencia, promulgadas por el Poder Ejecutivo sin ningún tipo de observación, y otras que han sido aprobadas por la Comisión de Constitución, que están a la espera de una segunda votación o de un debate adicional en el Pleno del Congreso para ser votados antes de diciembre. Así que ha sido muy prolífico, pero el trabajo no concluye. El día de hoy incluso hay una positiva, interesante, editorial del propio Diario del Comercio, que habla de la reforma inconclusa, pero que señala, es inconclusa porque todavía nos falta tiempo, todavía tenemos 10 meses más de trabajo, pero que señala que es positivo lo que se ha avanzado hasta el día de hoy y todas las reformas electorales y políticas que, digamos, se han aprobado. Y el esfuerzo, y además no solamente esfuerzo, porque acá no solamente se habla de esfuerzos, acá se habla de resultados. Y los resultados han sido sumamente positivos en la Comisión de Constitución y Reglamento, que como siempre he dicho es la casa de la reforma política y electoral. Entonces, esto es importante, y el día de hoy se abre un nuevo capítulo, que no ha terminado con los resultados exitosos que hemos tenido, no. El día de hoy se abre otro capítulo en el que queremos tener los resultados que hemos tenido anteriormente. Y hay 2 buques insignia, hay por supuesto muchos proyectos de leyes más que ustedes van a seguir presentando y que se priorizará, digamos, en orden no solo de importancia, sino también de prelación, de presentación, ¿no? De cronograma. Pero hay 2 buques insignias que son sumamente importantes y que la población, la opinión pública y los medios también, como no, están reclamando. Uno es el que vamos a seguir viendo el día de hoy, ya comenzó el debate la semana pasada y antepasada, que es la reinstauración del Senado de la República, la reinstauración del sistema bicameral. Y lo segundo, esto es reforma constitucional, así que tenemos plazo hasta diciembre para poder aprobarlo, hasta el 18 de diciembre, que acaba la legislatura, para poder, de ser factible en segunda legislatura, aprobarlo el próximo año y dejar como herencia el próximo Congreso. Entonces, la reinstauración del Senado es el buque insignia, la madre de todas las reformas políticas. Y no menos importante, el segundo buque insignia, es la creación del Código Electoral, ¿no? Es decir, la unificación de todas esas leyes dispersas electorales y que las hemos ido modificando y mejorando, esas unificarlas a través de un código electoral. Creo yo que, y además que fue parte un poco la herencia del Congreso disuelto, que también empezó ese debate pero no pudo aprobarlo. Y es parte también de las recomendaciones de los organismos electorales, como el jurado, tener un código electoral unificado. Entonces, bicameralidad y código electoral van a ser los objetivos máximos que vamos a tener nosotros de cara al julio del próximo año. Dicho esto, el día de hoy para nosotros es un honor, verdaderamente, seguir con el debate de la reinstauración de la bicameralidad, y tener a los invitados de lujo que el día de hoy ostentamos. En primer lugar, señalar a los invitados que ya se han presentado proyectos de ley al respecto. Lo ha presentado el partido, la bancada de Acción Popular, a través de Otto Guibovich, que expuso la semana pasada, o antepasada, antes de la semana de representación. También ha expuesto por la bancada de Acción Popular. También hay otro proyecto que acaba de ingresar el día de ayer, de Luis Roel Alba, y que seguramente expondrá el día de mañana, también a nombre de Acción Popular. Por la bancada de Alianza para el Progreso, este modesto servidor también ha presentado un proyecto de reforma constitucional sobre la reinstauración de la bicameralidad. Quien habla, tuve la oportunidad de exponerlo durante cerca de 1 hora la semana antepasada. También el Partido Morado presentó su proyecto de ley en el Congreso anterior y lo estamos acumulando para que tanto congresista Alberto Belaúnde, que el día de mañana expondrá,
el congresista Gino Costa, que lo podrá acompañar seguramente en la exposición, y los que consideren pertinente, no sé si la congresista Carolina Lizárraga también, podrán exponer también el tema de la restauración de la bicameralidad. Tengo entendido que hay otras bancadas que se siguen sumando, presentando proyectos sobre el retorno al Senado. Me dicen que por ahí Podemos Perú también estaría, o ya habría presentado un proyecto de ley, está por confirmarse, y otras bancadas que están, digamos, en esa misma línea. Esperemos que haya una unanimidad, o casi unanimidad, y que las demás bancadas también se puedan sumar al respecto con este tema tan trascendental para el país, para mejorar la calidad de las leyes, la calidad del Congreso de la República, la imagen del Parlamento, a través de un Senado reflexivo, revisor, y que tenga una visión de Estado, una visión nacional. Sin más preámbulo, quería hacer todo este prefacio para que los invitados de alguna manera estén al día en lo que hemos avanzado en la Comisión de Constitución, no solo de bicameralidad, sino también de otros temas. Y para mí es un honor presentar, repito, a la doctora Marisol Peña Torres. La doctora Marisol Peña Torres es licenciada en Derecho y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año 2006 fue nombrada ministra del Tribunal Constitucional de Chile por la Corte Suprema por un periodo de 3 años. Entendemos que quienes hemos estado bastante en Chile y hemos estado litigando de alguna manera en temas internacionales, ministros también se le llama a los vocales supremos o a los jueces supremos en Chile, ¿no? Ella ha sido ministra, o sea, magistrada del Tribunal Constitucional de Chile por la Corte Suprema por un periodo de 3 años. La doctora Marisol Peña también en junio del 2009 fue reelegida, esta vez por un plazo constitucional de 9 años, el que venció hace poco, en junio del 2018. En esa calidad fue elegida por 3 veces como una de las mujeres líderes de Chile en el ranking del diario más importante de Chile, que es el Mercurio. Asimismo, ha sido la doctora Marisol Peña Torres la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional de Chile entre agosto del 2013 y agosto del 2014. Tenemos entonces una gran personalidad. Le agradecemos por la paciencia a la doctora Marisol. Después tendremos a un grato amigo que es el doctor Francisco Iguren Praeli. Después lo haremos sobre la presentación, y a otro directo amigo que también es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y digamos casero dentro de la comisión, que es el doctor Alberto Borea Odría. Así que tenemos un equipo de lujo por sus calidades personales, académicas y profesionales. Así que sin mayor trámite, más del que ya se ha expuesto, invitamos a la doctora Marisol Peña Torres para exponer sus experiencias y perspectivas del bicameralismo en el hermano país de Chile. Así que con todo afecto, simpatía y agrado, le cedemos el uso de la palabra por el tiempo que la doctora considere menester, no hay tope, a la doctora Marisol Peña, para exponernos sobre el Senado y la bicameralidad en su país. Adelante, por favor, doctora Peña. Es un gusto. Muchas gracias, señor presidente. Realmente quiero partir agradeciendo su invitación a nombre de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la Hermana República del Perú. Yo creo que este tipo de actividades contribuyen a reforzar los lazos que tenemos y a unirnos como países cada vez más. Y también decir que estoy muy complacida de tener la oportunidad de compartir, aunque sea en forma virtual, con el doctor Francisco Iguren, con quien hemos trabajado en el pasado desde las respectivas asociaciones chilena y peruana de Derecho Constitucional. Muchas gracias entonces, señor presidente, señores congresistas, por esta invitación, y siendo 1:15 de la tarde acá en Chile, hora de almuerzo, pero lo cual no incide en absoluto porque yo estoy muy feliz de estar a esta hora con ustedes. Voy a dar inicio a mi exposición. Quiero dividirla en 3 partes. Quiero tratar de explicarles por qué razón podemos sostener en Chile que
el bicameralismo, así como el régimen presidencial de gobierno, forman parte de la tradición constitucional chilena. Por lo tanto, eso me llevará a hacer una breve, espero lo más breve posible, revisión histórica de las raíces de nuestro bicameralismo. En una segunda parte de la exposición quisiera referirme a las características actuales del bicameralismo chileno. Hemos tenido una importante reforma electoral que en algunos puntos coincide con lo que explicaba el señor presidente, como por ejemplo la incorporación de criterios de equidad de género en el año 2015, que permite la conformación de un Congreso novedoso, tanto desde el punto de vista de la Cámara de Diputados como del Senado. Me voy a referir además a las atribuciones de las cámaras para que podamos realmente analizar si existe simetría entre las potestades confiadas a cada una de ellas. Y por último voy a terminar analizando el caso chileno a la luz de las ventajas que se le suelen asignar al bicameralismo en el derecho comparado. Entonces, en una especie de checklist, tratar de reflexionar junto con ustedes si nosotros hemos cumplido esos estándares. Y lo hago en momentos, señor presidente, señores congresistas, en que paradójicamente Chile camina hacia un plebiscito muy histórico que se va a llevar a cabo, como ustedes saben, el 25 de octubre próximo, donde la ciudadanía deberá pronunciarse acerca de si queremos encaminarnos o no hacia una nueva constitución. Y en caso de triunfar la opción apruebo, ¿cómo se va a confeccionar esa nueva constitución, ya sea a través de una convención constitucional íntegramente elegida por la ciudadanía o una convención constitucional mixta, integrada por la mitad de parlamentarios y por otros convencionales íntegramente elegidos? Por lo tanto, ante la inminencia del acto electoral del 25 de octubre próximo, ha empezado a cobrar fuerza el debate sobre los contenidos de la Constitución. Y paradójicamente, ustedes están discutiendo en este minuto la posibilidad de volver al bicameralismo en circunstancias que tienen un Congreso unicameral de 120 miembros. Y aquí hay varias voces que desde la academia, sobre todo, están planteando lo contrario. Es decir, romper la tradición chilena del bicameralismo y mostrar las ventajas para una futura organización política de lo que sería una estructuración unicameral del Congreso. Ya ven la paradoja, estamos separados por algunos kilómetros de distancia, o millas dirían, pero estamos en debates que son contrapuestos. Pero que yo estoy segura, como suele ocurrir en democracia, y ustedes son políticos profesionales, siempre es posible encontrar puntos de consenso y puntos de acuerdo. Parto entonces, después de esta introducción, con lo que yo denomino la perspectiva histórica. Y sucede que en nuestro Chile, posterior a la independencia, como ha sucedido en el Perú y en el resto de las naciones latinoamericanas, la organización de nuestras repúblicas se debió a la influencia de grandes hombres, ¿verdad? Grandes líderes que fueron los que sentaron a través de sus ideas la proyección de lo que iba a ser la organización futura de nuestros estados. Y en el caso chileno, en el siglo XIX, uno de estos hombres que tuvo gran influencia en la estructura republicana de nuestro estado fue Diego Portales, quien, como todos los hombres de su época en el siglo XIX, estaba muy influido por las ideas europeas, particularmente de la Ilustración. Y comparando lo que había sido hasta ese momento el desarrollo de las repúblicas europeas, llegó a la conclusión de que en Chile no estaban dadas las condiciones en ese momento para articular un régimen democrático, por lo tanto, lo que cabía impulsar verdaderamente era un régimen con un gobierno autoritario, de carácter fuerte, centralizador e impersonal que fuera capaz de conducir a nuestro Estado hacia su finalidad propia, que es el bien común. Y este gobierno fuerte, liderado entonces por un presidente de la República, por un jefe de Estado poderoso, debía estar acompañado, decía Diego Portales, por una aristocracia, como era la época, de terratenientes, más no de señores feudales,
que debía comportarse en forma obediente al gobierno por su propio interés de mantener el orden público. Por lo tanto, en el concepto de varios historiadores, este primer Senado que iba a acompañar a este Ejecutivo fuerte en la conformación de nuestra República tenía un carácter que, más que asimilarse al Senado de la Constitución de 1787 de Filadelfia de los Estados Unidos, tomaba más bien los rasgos propios de la Cámara de los Lores británica, en el sentido que era un Senado fundamentalmente aristocrático. Por lo tanto, el régimen político que ha acompañado el devenir institucional chileno, si uno parte de estos primeros antecedentes, no puede extrañar que sea un presidencialismo matizado solo por el periodo que nosotros denominamos de la República Parlamentaria entre los años 1891 a 1924. En ese contexto fue la Constitución de 1822, la segunda constitución del periodo de nuestro libertador don Bernardo O'Higgins, que fue acogido, hay que decirlo de paso, en forma muy generosa por la República del Perú en los últimos años de su vida. Esa constitución de 1822 fue la primera que estableció un régimen bicameral en Chile. Esto es un Congreso formado por una Cámara de Diputados y por un Senado que se reuniría cada 2 años el 18 de septiembre, que es el día que celebramos la independencia nacional. Ahora, la diferencia fundamental en este Congreso bicameral entre ambas cámaras radicaba en ese momento en que el Senado no era un Senado elegido popularmente, sino que se formaba por diversas autoridades públicas, entre las cuales se consideraba incluso a un ministro del Supremo Tribunal de Justicia. Luego, la única Cámara democrática, en el sentido que hoy día lo entenderíamos, generada en la elección directa de los ciudadanos, era la Cámara de Diputados, que tenía como base de elección la de un diputado cada 15.000 personas. Ahora bien, el Senado fue la Cámara que durante la vigencia de la Constitución más longeva que tuvimos, que fue la de 1833 en el siglo XIX, fue la Cámara que experimentó mayor número de transformaciones, y así fue como en el año 1874 ya pasa a ser integrada por miembros íntegramente elegidos. Ahora, los comentaristas de esta Constitución de 1833, que en verdad entendemos los chilenos que fue la que verdaderamente puso ya pie firme hacia la consolidación de la República, como digo, ha sido comentada por ilustres académicos y pensadores, y entre ellos quiero destacar hoy día a don Manuel Carrasco Albano, quien sostenía que hay más garantías de acierto y madurez en la constitución del Poder Legislativo cuando 2 cuerpos se revisan, se limitan y moderan el uno al otro. Agregaba que una corporación, por numerosa que sea, por competente que sean sus miembros, está expuesta al entusiasmo, a la alucinación de un partido y a la influencia moral de alguno de sus miembros. Puede llevarse la precipitación del calor y aún de las sugestiones de privados intereses y no prestar la meditación, el reposo, la contracción que han menester, decía él, las gravísimas cuestiones que son materia de una ley. Y finalmente agregaba un elemento que en mi concepto va a jugar un rol fundamental en el bicameralismo chileno, y es el hecho de que todo poder necesita un contrapeso. Porque, decía don Manuel Carrasco Albano, en todo poder hay la tendencia a la usurpación, a la invasión, a la concentración en sí de toda la soberanía. Y por otro lado, otro destacado comentarista de la Constitución de 1833, don Jorge Huneeus, llamaba a tener presente el fracaso de lo que había sido la experiencia del unicameralismo impulsado por los constituyentes de 1789, después de la Revolución Francesa. Entonces, teniendo presente esas experiencias, don Jorge Huneeus se mostraba firmemente partidario también del bicameralismo que venía ya desde la Constitución de 1822 y fue reafirmado por la Carta del 33. Y a comienzos del siglo XX, por su parte, el constitucionalista José María Cifuentes destacaba a su vez lo importante que es que el Senado represente las fuerzas de conservación y de moderación que tan favorable actúan en la confección de las leyes.
Como ustedes pueden ver en esta sucinta revisión histórica, al Senado se lo concibió como una segunda cámara que debía aportar los elementos de madurez, de reflexión, que contribuyeran a matizar y a moderar un debate mucho más políticamente intenso que era el que se podía desarrollar a nivel de la Cámara de Diputados. Finalmente, en esta parte histórica, en la gestación de la Constitución actual, la Constitución de 1980, existe constancia de que el bicameralismo fue estimado como uno de los elementos de la tradición constitucional chilena y que se optó por no romper esa tradición bajo dos argumentos fundamentales. Primero, asegurar la calidad del trabajo legislativo y segundo, la estabilidad del funcionamiento también de ese trabajo legislativo en aras de la estabilidad del mismo sistema político democrático. Revisada entonces esta primera perspectiva histórica, que nos va a permitir entender lo que viene a continuación, me refiero directamente ahora a las características actuales del bicameralismo chileno. Y quiero hacerlo partiendo en primer lugar por la conformación actual del Congreso Nacional, que ustedes bien conocen de nuestro Congreso, pero a la cual quiero agregarle algunas características introducidas por la reforma electoral del 2015, que le ha dado, creo yo, una característica aún más particular al bicameralismo que teníamos. Conforme a la Constitución, nuestro Congreso se compone entonces de dos ramas, la Cámara de Diputados y el Senado, y se destaca que ambas concurren a la formación de las leyes. En otras palabras, el elemento común a la Cámara de Diputados y al Senado desde el punto de vista de sus potestades es que ambas concurren a la formación de las leyes y de la misma forma, puesto que en cada una de las cámaras se siguen los mismos pasos del itinerario legislativo hasta finalmente entender que un proyecto de ley o de reforma constitucional ha sido aprobado por el Congreso como un todo. No obstante ello, la misma Constitución confía atribuciones exclusivas a la Cámara de Diputados, al Senado y también al Congreso Nacional como un todo en cuanto a corporación. Ahora, esta conformación bicameral del Congreso Nacional se estructura sobre la base de los dos criterios que suelen ser tradicionales en la adopción del bicameralismo en todo el mundo. Por un lado, tenemos presente el criterio poblacional para la conformación de la Cámara de Diputados, es decir, la representación de la población que existe dispersa a lo largo de esta estrecha y larga franja de tierra que es nuestro país, y por el otro lado, el criterio de la representación de las regiones, que es el que se da en el caso del Senado, es decir, un criterio de carácter territorial. Desde la reforma constitucional del año 1989, por su parte, podríamos decir que se ha reforzado el criterio democrático en ambas cámaras, puesto que ambas cámaras, los miembros de ambas cámaras son elegidos directamente por la ciudadanía, a diferencia de lo que consultaba el texto original de la Constitución del 80, donde existían senadores designados, ¿verdad?, que tenían que aportar la experiencia, por ejemplo, exministros de la Corte Suprema, un exrector de universidad, la experiencia pública o privada que ellos habían adquirido durante su vida al proceso de elaboración de las leyes, y también teníamos en ese texto original senadores vitalicios, que eran los expresidentes de la República, que una vez cesados en su cargo se incorporaban de pleno derecho como senadores en carácter vitalicio. Ambas figuras, senadores designados y vitalicios, desaparecen con la reforma constitucional del 89 y hoy tenemos diputados y senadores íntegramente elegidos. Veamos en detalle la Cámara de Diputados. Está integrada actualmente por miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que determine la ley orgánica constitucional respectiva. Como decimos, en la conformación de los distritos electorales que están indicados en forma expresa en la ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios, lo que se ha tenido fundamentalmente en vista es el criterio poblacional.
Tenemos entonces 28 distritos electorales, cada uno de los cuales corresponde a una agrupación de varias comunas, y cada uno de estos distritos elige un número variable de diputados que pueden ir, dependiendo de la población, entre 3 hasta 8 diputados, completando finalmente un total de 155 escaños, que son los que tenemos después de esta reforma electoral, porque originalmente teníamos 120 diputados, que es el mismo número, si no me equivoco, señor presidente, del Congreso del Perú. De tal manera que hoy tenemos 155 diputados. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, ciudades tan grandes como Santiago y Valparaíso son de aquellas que eligen, o comunas de aquellas que eligen 5 diputados. A diferencia de nuestra región más austral, donde está la comuna de la Antártica chilena junto con Punta Arenas, que eligen solamente 3 diputados en razón de la menor población que allí se encuentra. Ahora, esta distribución de los escaños de los diputados, de los cargos de diputados, entre 28 distritos electorales se va revisando cada 10 años conforme al último Censo Nacional de Población por parte del Consejo del Servicio Electoral. Luego, la conformación de estos 28 distritos electorales puede cambiar de aquí a 10 años más, dependiendo de los cambios precisamente que haya experimentado la población del país. La Cámara de Diputados se renueva en su integridad cada 4 años, con posibilidad de reelección. Hay diputados que llevan mucho tiempo, como hay senadores que llevan mucho tiempo en el Congreso, y hemos estado discutiendo la posibilidad de impedir la reelección, lo cual hasta ahora se ve bastante poco factible. ¿Por qué? Porque aquí podemos recordar a Max Weber en su famosa obra El político y el científico. La política debe ser mirada como una actividad profesional, como una actividad que, como diríamos en buen chileno, se va aprendiendo en la cancha, se va aprendiendo en el desempeño precisamente de la misma. Por lo tanto, esa reforma que tiende a impedir la reelección me parece a mí que no tiene muchas posibilidades en este minuto de prosperar. Vamos ahora con el Senado. Se compone de miembros elegidos en votación directa también de la ciudadanía, en base ya no a distritos electorales, sino a circunscripciones senatoriales que consideran las regiones de nuestro país, que son 16. De tal manera que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, cada región constituye una circunscripción senatorial, de forma tal de estructurar la cantidad de escaños a lo largo de esas regiones hasta completar 50 miembros. Nosotros pasamos, a partir de la reforma electoral del 2015, de un Senado que tenía 38 miembros a un Senado que actualmente tiene 50 miembros en total. No obstante, digamos, las regiones están predeterminadas, ¿verdad? Por ley. Existen, como dije, 16 regiones, 16 circunscripciones senatoriales. La cantidad de senadores que elige cada una varía, como sucede, por ejemplo, en Santiago y Valparaíso. Santiago y Valparaíso eligen 5 senadores cada una, mientras que las regiones de menor cantidad de población eligen 2 cada uno. Los senadores, a diferencia de los diputados, siempre se pensó en asegurar una mayor permanencia para precisamente consolidar estos criterios de madurez y de reflexión, duran 8 años en sus cargos y se renuevan alternativamente con la totalidad de la Cámara de Diputados sobre la base de renovar primeramente aquellos senadores que representan a las regiones pares y luego a los senadores que representan a las regiones impares. Ahora, cuando es importante decirlo, señor presidente, porque ustedes están, veo en el debate de importantes temas de constitucionalidad,
Lo que les estoy explicando, que es en esencia la reforma del 2015, fue objeto de un requerimiento muy importante de inconstitucionalidad en su momento, deducido ante el Tribunal Constitucional. Y lo que se impugnaba en ese momento por parte de un grupo de senadores era básicamente que al aumentarse el número de diputados de 120 a 155, no se había respetado el principio de la igualdad del voto, advirtiéndose entonces significativas diferencias, decían ellos, en el número de electores por diputado. Alegaron también que si se cambiaba la regla de determinación del número de escaños, debía existir un fundamento razonable para que no se configurara una discriminación arbitraria. Y ese fundamento razonable tenía que ver con consideraciones geopolíticas o de integración nacional, por ejemplo, que en este caso ellos no las veían presentes. La sentencia del Tribunal Constitucional, de la cual participé, señor presidente, el 30 de marzo del año 2015, rechazó por mayoría de votos dividida esta impugnación, considerando un criterio que estimo a ustedes le puede servir mucho, que en lo relativo a los objetivos de un sistema electoral, es decir, a las finalidades que busca el legislador en la regulación de un sistema político, la Constitución no contiene ninguna referencia. En otras palabras, la Constitución no debiera rigidizarse estableciendo el tipo de sistema electoral, sino que este debe ser un mandato conferido a la ley para que la ley, dependiendo de los cambios en la cultura política, de los cambios en la población, pueda eventualmente ir modificando el sistema electoral, como ocurrió en ese momento, en el año 2015, cuando se reemplazó nuestro sistema mayoritario binominal por un sistema de carácter proporcional. Ahora bien, en lo que se refiere a las atribuciones de ambas cámaras, que yo creo que ya nos va acercando a una conclusión acerca de si realmente tendríamos un bicameralismo perfecto o imperfecto en el lenguaje de Aaron Liebhardt, que es quien ha trabajado estos temas. Cada cámara del Congreso Nacional, como digo, igual que la otra, concurre a la formación de las leyes, pero tiene atribuciones exclusivas. Y a mí me parece importante centrarme aquí en dos tipos de atribuciones exclusivas de cada cámara que me parece que han sido muy importantes en el funcionamiento del sistema bicameral chileno. En primer lugar, solo a la Cámara de Diputados, repito, solo a la Cámara de Diputados le corresponde la fiscalización de los actos del gobierno. Dicho en otras palabras, si lo viéramos en la perspectiva de los pesos y contrapesos o de los checks and balances, es la Cámara de Diputados como componente del Congreso Nacional el principal contrapeso de un ejecutivo que ciertamente se ha caracterizado entre nosotros como el de un régimen presidencial bastante vigorizado. Esto es muy importante de tener presente, y esta función fiscalizadora, ¿cómo la ejerce la Cámara? Adoptando acuerdos u observaciones que se transmiten por escrito al presidente de la República y que deben ser contestadas por el ministro de Estado que corresponda. También se cumple citando a los ministros de Estado a responder preguntas a la Cámara sobre aspectos específicos del desempeño de su gestión, y también formando comisiones investigadoras, como sucede en el caso del Congreso peruano, asimismo, con el objeto de reunir informaciones sobre determinados actos del gobierno. Lo importante es subrayar, la fiscalización de los actos del gobierno por la Cámara de Diputados nunca puede afectar entre nosotros la responsabilidad de un ministro de Estado en términos de causar su dimisión o su renuncia. En este sentido se manifiesta, yo creo de forma muy patente, el presidencialismo vigorizado chileno, donde solo el presidente de la República es el único que nombra y remueve de forma absolutamente personal a los ministros que van a confirmar o conformar su gabinete. Ahora, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara se preguntarán ustedes
¿Qué sentido y entonces qué contrapeso tiene esta fiscalización si en definitiva los ministros se muestran inamovibles? Porque el presidente, por mucho que el ministro haya sido muy criticado, no se va a sentir eventualmente compelido a solicitarle la renuncia. Mi opinión, y así lo he sostenido siempre en mis clases, es que el principal objetivo de esta forma de fiscalización de la Cámara es un objetivo político-democrático. En otras palabras, la Cámara de Diputados, a través de las comisiones investigadoras, de las interpelaciones a los ministros, de los acuerdos u observaciones que adopta, asume la modalidad de un verdadero espejo ante la ciudadanía. Lo importante es que esto se publicite, se transparente esta actividad fiscalizadora para que finalmente la ciudadanía ejerza una accountability ciudadano respecto del Ejecutivo y eventualmente se desarrolle la presión correspondiente como para que el presidente cambie a ese ministro de Estado. Por lo tanto, no es una fiscalización de papel, no es una fiscalización programática, sino que, a mi juicio, cumple un objetivo democrático muy relevante. Por otro lado, les diría yo que la Cámara de Diputados está conformada en Chile por parlamentarios que suelen ser bastante jóvenes. A diferencia de ustedes que exigen un poquitito más, 4 años más, si no me equivoco, aquí se puede ser diputado con 21 años de edad cumplidos. Esto ha significado en la práctica que algunos líderes del famoso movimiento estudiantil del que ustedes tuvieran noticia en Chile, ocurrido ya hace unos 5 o 6 años atrás, que tuvo mucha potencia como movimiento social, hoy día son importantes diputados que integran el Congreso Nacional. Pasaron inmediatamente de ser las cabezas de un movimiento de la sociedad civil a integrar hoy día la Cámara de Diputados con todo ese idealismo, con toda esa pasión que caracteriza a la juventud. Y esto contrasta con el Senado, donde se exige para acceder a él como miembro, como senador, tener 35 años de edad, que en todo caso es hoy día una edad inferior a la que se exigía originalmente en la Constitución del 80, que era de 40 años de edad. Ahora, esta diferencia de edad y por tanto del etos mismo de cada una de las cámaras me parece que tiene o está llamada a tener gran influencia cuando la Cámara de Diputados ejerce otra de sus atribuciones exclusivas, que es conocer en primera instancia de las acusaciones constitucionales que se deducen contra las más altas autoridades del Estado. No creo necesario aquí explayarme en este punto porque ustedes han tenido una experiencia muy reciente referida ni más ni menos que al señor presidente de la República del Perú. De tal manera que la acusación constitucional en Chile equivale a los juicios políticos, equivale a los impeachment que se conocen en el derecho comparado, y en Chile pueden comenzar por un libelo acusatorio que deduce no menos de 5 ni más de 10 diputados. ¿Y qué es lo que hace la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados decide simplemente la admisibilidad de la acusación. Esto es, si la acusación constitucional tiene elementos que le permitan prosperar, pero no decide si el funcionario o autoridad en definitiva es culpable o inocente, porque esa decisión de mayor reflexión y en calidad de jurado le corresponde, señores congresistas, al Senado de nuestra República. Por lo tanto, una de las grandes ventajas, a mi juicio, del bicameralismo se ha visto en las acusaciones constitucionales. Sin ir más lejos, hace una semana atrás el Senado rechazó declarar culpable en una acusación constitucional a una ministra o magistrada de una corte de apelaciones de nuestro país en un caso muy terrible que tuvo que ver con la muerte de una menor de edad por parte de un sujeto que había sido dejado en libertad condicional por una comisión que esa ministra presidió. La Cámara de Diputados había declarado